Hi, welcome to another English video. In today's class, we're going to learn about the verb do and does. Bienvenidos a otra clase de inglés, yo soy Gustavo y el día de hoy vamos a hablar sobre do y does. Ok, primero que nada quiero decirles, no se confundan, do y does son exactamente lo mismo a la hora de compararlos al inglés, no significan cosas diferentes. Ahora, voy a empezar explicando la diferencia entre do y does. Do y does se traducen como hacer o el auxiliar para estas tres cosas que vamos a ver más adelante. La diferencia en inglés, como muchos otros verbos, es que el verbo do cambia cuando estamos hablando de la tercera persona. Así es, ya sabemos que tenemos varios pronombres personales, he, she, it, they, we, you, I, etc. Algunos libros lo ponen en orden, yo siempre los digo desordenados. Esto con la finalidad de que no te los grabes en la cabeza así en orden y cuando escuches uno que no está en orden te confundas. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de she, it o he, vamos a utilizar does para cualquier fin. Y cuando hablemos de cualquier otro pronombre, vamos a utilizar do. Dicho esto, vamos a ver para qué se utiliza do o para qué se utiliza does. Do y does como auxiliar se utilizan cuando vamos a hacer preguntas, cuando vamos a negar cosas o cuando vamos a dar respuestas cortas que tienen que ver con el verbo do. Gramaticalmente hablando, no es necesario utilizar do en oraciones positivas. Sin embargo, voy a hacer un pequeño apartado para hablar de cuándo sí se utiliza do hablando de afirmaciones. Vamos a empezar con el primer apartado, preguntas. Siempre que vayamos a hacer una pregunta que involucre un verbo, vamos a tener que empezar utilizando do o does en el caso de he, she o it. Voy a dar uno o dos ejemplos de cada uno para que les quede más claro. Ok, aquí estamos preguntando sobre un verbo principal que es el verbo like, gustar. ¿Te gusta la pizza? ¿Cómo sabemos que estamos hablando a ti? Porque tenemos you. Y como es una pregunta, tenemos que utilizar el auxiliar do. ¿Cómo se vería esta oración en afirmativo? Sería you like pizza. ¿Te gusta la pizza? Gramaticalmente hablando, siempre tenemos un do escondido aquí. Pero sería redundante ponerlo porque el auxiliar nos indica, nos afirma que se está llevando a cabo la acción del verbo principal. Pero por su redundancia no se pone. Para probar esto, los reto a que vayan a Google Translator y pongan traducir de inglés a español you like pizza y you do like pizza. Exactamente lo mismo, pero con do y sin do, y la traducción al español va a ser exactamente la misma. Ok, volviendo a las preguntas. Do you like pizza? Siempre que vayamos a hablar sobre un verbo, preguntar que si alguien realiza un verbo, vamos a tener que empezar con do. Por ejemplo, ¿quieres agua? Do you want water? El verbo ahí principal es want, querer. Do I want to be here? Me estoy preguntando a mí mismo, ¿quiero estar aquí? Want to, contraído wanna informalmente, es el verbo que me estoy preguntando a mí mismo. Y ahora, si dijéramos tercera persona algo como, no sé, estás en una fiesta y quieres invitarle una cerveza a alguien y le preguntas primero a alguien, oye, ¿sabes si ella toma? Do you know if she drinks? Pero si preguntara directamente, ¿ella toma? Diría, ¿por qué does? Porque estamos hablando de ella. Tercera persona sería el mismo caso si aquí fuera he. Y como es una pregunta, empiezo con does y el verbo principal es drink. ¿Ella toma? Does she drink? Okay, esa es la primera situación en la que vamos a utilizar do o does cuando hablamos de preguntas. Un par de ejemplos más. Do you want to be here? Do you want to be my girlfriend? Does your mom work at a hospital? Does your mom work at a hospital? ¿Tu mamá trabaja en un hospital? Estoy empezando con does porque your mom es, a pesar de no estarlo mencionando, es tercera persona. A pesar de no estar usando el pronombre, es tercera persona. Does your mom work at a hospital? ¿Tu mamá trabaja en un hospital? Do you have a car? ¿Tienes carro? ¿Tienes un carro? Do you have a car? Does your brother go to school? ¿Tu hermano va a la escuela? Does your brother go to school? Siempre que empecemos una pregunta, vamos a empezar con do o does, sea el caso. La segunda situación, como lo dije, es para hacer negativos, ¿ok? Los negativos vamos a modificar un poco estos verbos porque se les agrega la palabra not, como en todas las reglas negativas de otros auxiliares. Y contraídos, pues suena diferente, suenan don't y doesn't. Esto es lo mismo que do not o does not. Es exactamente lo mismo, pero es muchísimo más común encontrarlos
contraídos. ¿Ok? Vamos a dar un par de ejemplos de esto. Cuando hablamos de don't o doesn't, no necesariamente tiene que ser una pregunta. Aquí sí podemos hacer oraciones que no son preguntas, pero que son negativas. Por ejemplo, I don't like hot days. No me gustan los días calientes. El verbo principal es like, pero como lo voy a negar, necesito poner primero don't. No me gustan los días calientes. I don't like hot days. As you can see, today is very hot in here. She doesn't live here. Hablan a tu casa y te preguntan, oye, ¿está Marta? Y tú dices, aquí no vive. Es lo que diríamos en español. En inglés diríamos, ella no vive aquí. She doesn't live here. My dad doesn't work, ¿ok? Te preguntan, oye, ¿en qué trabaja tu papá? My dad doesn't work. Mi papá no trabaja. I don't like onions. ¿Te gusta la cebolla? ¿Le pongo de todo a tu sándwich? I don't like onions, so please keep them out. No me gustan las cebollas, entonces por favor no le pongas. I don't like onions. I do not like onions es lo mismo que I don't like onions, solo más corto. Entonces, el segundo uso, siempre que vayamos a negar algo, vamos a negar el verbo principal. Gustar, vivir, trabajar, gustar otra vez. Vamos a negarlos utilizando la contracción de do not o does not. ¿Ok? El tercer uso de do o does es para dar respuestas cortas, ¿ok? Entonces vamos a volver a las preguntas. Si te preguntan, ¿do you like pizza? Tienes dos posibilidades, decir sí o no. En inglés no es tan sencillo decir sí o no. Se dice I do. ¿Qué sería? Sí, sí lo hago. ¿Qué? Gustarme. Sí, suena raro, pero la estructura de este idioma es muy diferente a la del español. Entonces, I do, esa es la respuesta más común para decir sí, sí me gusta. O en caso de que no te gustara, pues dirías I don't. Y esto es muchísimo más común que decir sí o no. De hecho, que decir yes or no, sí o no. Hay una pregunta muy común que hacen en las bodas. Le pregunta el que lleva a cabo la ceremonia, ¿tomarías como esposa a tal persona? Do you, I don't know exactly what it say, no sé exactamente lo que dicen, pero la respuesta siempre es I do, sí acepto, la traducen al español porque te están preguntando do you accept, tú aceptas, bla 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 bla, y la pregunta del esposo y de la esposa o del novio y la novia siempre es I do, traducido al español, acepto, porque utilizamos do para afirmar o negar en el caso de don't el verbo principal por el que nos están preguntando. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? I do. Estás diciendo sí me gusta. Do you want to go to a party? ¿Quieres ir a una fiesta? La respuesta probable sería sí quiero. I do. Do you want to go to my house to watch Netflix and chill? ¿Quieres ir a mi casa a ver Netflix, a relajarte? Entonces tu respuesta podría ser si quiero, que sería I do, o no quiero, que sería I don't. Mi micrófono ya no está funcionando, voy a tener que utilizar mi celular como micrófono. No me gusta cuando esto pasa. I don't like when this happens. Ok, entonces, algunas situaciones en las que puedes utilizar do positivamente o hablando de afirmaciones es cuando quieres dar énfasis en algo. Lo voy a comparar con el español para que sepan exactamente de qué estoy hablando. En español a veces decimos, a mí sí me gusta, yo sí quiero, yo sí hago esto, agregando un sí, dando énfasis. Porque si dices yo corro o yo sí corro, te estás comparando con alguien más o estás dando a entender un énfasis en tu oración. En inglés hacemos esto utilizando do. Eso no te lo enseñan en ningún lado, ¿ok? Entonces pongan atención. Si quiero decir, si todos están hablando de pizza y alguien te dice, a mí no me gusta la pizza con piña, y a todos empiezan a decir, I don't like pineapple pizza, no me gusta la pizza con piña, no me gusta la pizza con piña, pero de repente tú quieres decir, a mí sí me gusta la pizza con piña. La forma correcta de decir eso en esa específica situación sería, I do like pineapple pizza. Porque si dices, I like pineapple pizza, suena muy random. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué metes un comentario que nada que ver? Más bien, te estás comparando con los demás y diciendo que a diferencia de los demás, a ti sí, entonces ahí sí utilizarías I do like pineapple pizza. Es una de las pocas situaciones en las que puedes utilizar el verbo do afirmativamente o solo que no lo estés utilizando como auxiliar
y lo utilices como su otro significado completamente diferente que es hacer, ¿ok? I do my homework at 6 a.m. Yo hago mi tarea a las 6 de la mañana. Pero eso es otra historia completamente diferente. Aquí no estamos hablando del verbo do como hacer. Estamos hablando de do como auxiliar para hablar de oraciones positivas, negativas que involucran un verbo principal. So, thank you so much for watching this video. If you have any questions at all, please leave them in the comments and consider subscribing. Thank you so much and see you on the next one.